Hola, soy Karina Caminos de la Subsecretaría de Turismo de Paraná, siguiendo con la propuesta de Actividad en Casa que venimos descubriendo diferentes lugares y atractivos de nuestra ciudad. Hoy te invitamos a descubrir algunas curiosidades de nuestro Parque Urquiza. Nuestro maravilloso Parque Urquiza, un balcón hacia nuestro río Paraná, posee 44 hectáreas de extensión dividido en 3 niveles, costanera alta, media y baja. Cada una de ellas se caracteriza por una particularidad, una costanera alta donde se entremezcla la naturaleza con monumentos, monolitos y esculturas, una costanera media donde lo que más se destaca es el anfiteatro natural de Héctor Santangelo, y una costanera baja donde vamos a tener un sector con la playa pública y las playas privadas, el sector conocido como la Nueva Costanera, que conforman estas 44 hectáreas de extensión. Un dato para tener en cuenta es que estas tierras se da a conocer el testamento del general Urquiza ya por el año 1893, y estas tierras quedarán como herencia a su señora esposa Dolores Costa. Un año más tarde ella da a conocer su respuesta positivamente para la creación de la Plaza Urquiza. Hoy te invitamos a descubrir datos de esta Plaza Urquiza y del monumento de la mano de la profesora Magdalena Pandiani de Chemín. Estamos acá en el lugar más lindo que tiene Paraná, frente a uno de los monumentos que también considero de los más bonitos que tiene la República Argentina. Y justamente me parece que es necesario recordar que este noviembre el monumento cumple 100 años. Y todavía hay muchos datos y anécdotas que poco se conocen y que me parece interesante rescatar. Tenemos que prepararnos para festejar el cumpleaños de este monumento porque realmente se lo merece por su magnitud. Una de las cosas que vamos a recordar es una entrevista que le hizo Manuel Tesanos Pinto al autor. En realidad no al autor, vamos a hablar con propiedad, a Belliuri, porque Querol, que es el autor, había fallecido. En aquel momento se llamó un concurso y en ese concurso se presentaron 15 bocetos, 3 de Querol, uno de los cuales fue el elegido, 2 de Torcuato Tasso, 1 de Lola Mora y otros. Es muy importante decir que Querol en esa época era un escultor que se presentaba en todos los concursos y tenía, o tiene mejor dicho, más de 65 obras en distintas partes del mundo de su creatividad. Manuel Tesanos Pinto en 1920 visitó el taller de Belliuri en España. Entonces le pregunta al autor, ¿qué sensación le produjo la personalidad de Urquiza? Una impresión desdoblada, le dijo Belliuri. Genio militar y gran ciudadano que bregaba por la unión y la constitución del país. ¿Cómo entonces prefirió en su estatua el genio del guerrero por la virtud cívica? La estatua debió ser así por 2 razones. El coronamiento, el genio guerrero. La lealtad patriótica y la inspiración en la base. Así lo verá usted en mi obra en el momento de su gloria, afirmado en los estribos, tomando en la mano el caballo, para poder desde ahí proclamar ni vencedores ni vencidos.
En 1921 le escribe, seguramente porque la ciudad, la gente de la ciudad preguntaba el por qué, Urquiza tenía su cabeza descubierta. Si nosotros recordamos, generalmente San Martín, Belgrano, siempre tienen su cabeza cubierta. A lo que contestó el autor: porque creo que todos los héroes deben presentarse al descubierto. Vi desde el principio con la cabeza descubierta y así lo hice y así lo haré. Como podemos interpretar de las pocas, de la extracción de esta entrevista, era de gran personalidad el autor de este monumento. Además, fíjense ustedes, todo el pueblo estaba atento a lo que sucedía en este lugar. Cada dato nuevo, cada hecho nuevo, el pueblo lo vivía y reclamaba. Así, por ejemplo, en 1912, en 1913, se quita, porque nosotros decimos Alameda, ahora Alameda de la Federación, se quita en el cantero central de Alameda de la Federación, a lo que el pueblo estaba muy contento, porque le iba a dar perspectiva a la visión del monumento. Además, tenemos que tener presente que muchas de estas piezas llegaban al puerto de Buenos Aires y del puerto de Buenos Aires a Paraná en el ferrocarril. En un momento dado fueron 38 los cajones. Pero ¿qué era lo que pasaba? La Alameda, por supuesto, estaba adoquinada. Cuando trajeron lo que representa el comercio y la industria, que aproximadamente tiene 13 toneladas, cuando el carro llegó al borde de la Alameda y quiso seguir adelante hasta este lugar, se hundió y puso en peligro parte de este monumento. Pero además tenemos que pensar que en el 1912 ya habían hecho una especie de andamiaje que alcanzaba los 25 andamiajes de madera para que los obreros pudieran trabajar con mejor comodidad, de 25 metros de altura, para poder subir cada una de las piezas que podemos observar hoy. Pero no solamente eso, sino que hubo que comprar aparejos, cuerdas especiales para poder elevar piezas de tanto peso. Como ustedes ven, este monumento, que hoy lo vemos precioso, ha tenido todo un esfuerzo desde 1912 a 1920 que se inauguró. Pero además el pueblo se observaba permanentemente y estaba muy preocupada porque la lluvia le podía hacer mal. Si lo observamos ahora, se mantiene perfecto. Entre las 38 cajones venían las placas de granito que iban a formar la base. Eran 14 placas de granito que representaban a las 14 provincias que por entonces había en la República Argentina. Porque no nos olvidemos que Patagonia y todo el norte, Formosa, Chaco, Santiago, eran territorios nacionales. Esto es un poco, cuando le preguntan a él, ¿y cómo hizo para poder plasmar? Y él contesta, de lo mucho que estudié. Así que imagínense la seriedad y la responsabilidad del autor. En 1913 lo traen a Tai, Charles Tai o Carlos Tai, que tenía toda una trayectoria, fue quien diseñó el Jardín Botánico en Buenos Aires, el Parque San Martín en Mendoza. Tai dijo que había que plantar árboles, que los estamos viendo, a ambos lados de esta avenida, en la avenida y en ambos lados de estas calles. ¡Ay, por favor! La comisión de homenaje, que estaba formada por varias señoras, inmediatamente reaccionó diciendo, ¿cómo plantar árboles? Cuando esos árboles crezcan, van a tapar el monumento que costó tanto. Como se dan cuenta, participaba toda la comunidad de este hecho que hoy simplemente venimos a disfrutar nosotros.
exactamente donde está el monumento, dicen que había como una gruta. Algunos la dan como la antecesora de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Pero vamos a hablar de Plaza Urquiza, que Plaza Urquiza así se llamó en sus orígenes. Tenemos que pensar que la Plaza Urquiza, en las tierras que donó la señora de Urquiza, tenía como límite Bertozzi, la barranca, o limitada por esa especie de reja, que fue lo que diseñó y en la que participó Carlos Tay. Esta zona, durante muchos años, congregó una serie de actividades culturales, por supuesto, distintas a las que vivimos hoy, pero me parece que es interesante conocerla. Por ejemplo, todos los primeros de año se hacía lo que se llamó Garden Party. ¿Qué era el Garden Party? Sobre la baranda se ubicaban las mesas en donde las niñas de la sociedad y los jóvenes de la sociedad servían el té. Y luego, en la parte que seguramente van a observar, que es como un escenario redondo, en ese lugar intervenían los números musicales. Tito Clar, algunos tocaban la guitarra, pero las niñas de la sociedad y los jóvenes preparaban el pericón nacional. Este hecho, esta actividad cultural, se había hecho ya parte de la comunidad y todos los primeros de año la gente se desplazaba al parque para poder disfrutar de este hecho. ¿Para qué lo hacían las chicas de la sociedad? Porque sostenían un asilo, el asilo del Buen Pastor, y con lo que vendían, con los números, con las rifas, con el té que servían, obtenían beneficios para poder sostener el asilo Buen Pastor. Tan importante era que en el diario de la época, en La Acción de 1917, se lee: un nuevo y ruidoso éxito acaba de obtener la Sociedad de Beneficencia que preside la señora Manuela Zavala de Núñez, con la segunda noche de kermeses. Desde las 9 de la noche se hacía casi imposible conseguir un coche en la ciudad para trasladarse al Parque Urquiza, donde se había dado cita todo Paraná, la curiosidad y expectativa provocada por el baile del pericón. Esa es una de las actividades. La otra era en conjunto con el ejército. El ejército, los jinetes, se paraban en esta zona de la barranca. Pensemos que no había nada. Ya en ese momento le llamaban el Palomar, como por ahí nosotros lo conocemos también con ese mismo nombre. Los jinetes se paraban en la barranca, que tiene un desnivel considerable. El diario habla de 30 metros, repito lo que dice la fuente periodística, y se largaban hacia el Antonico como si fuera una carrera. Volvían por lo que hoy conocemos como la bajada de los Vascos y nuevamente hacían lo mismo. También el pueblo acompañaba, las niñas de la sociedad servían el té, hacían otros números para obtener beneficios para sostener el asilo en aquel momento el asilo del Buen Pastor. Algunos datos, algunas anécdotas de este lugar tan caro a los sentimientos de todos los paranaenses. Bueno, esperamos que te haya gustado el programa de hoy. Te invitamos a seguir descubriendo la ciudad de Paraná y sus atractivos a través de nuestra propuesta Activa en Casa. Y para cuando todo esto pase, te invitamos a descubrir y visitar este maravilloso Parque Urquiza de la ciudad de Paraná.